tontería. Muy buenas noches. El día de hoy no nos encontramos en vivo porque tuvimos unos problemas técnicos, pero igual decidimos subirnos con ustedes para poder empezar y grabar esta conversación que el día de hoy la noche de hoy vamos a compartir con ustedes. El tema de hoy es empleo y jubilación y cómo esto nos ha afectado en nuestras vidas y en nuestra perspectiva de vida hacia el final de ella. Estamos aquí con Alia y con Ana Luisa. Ellas ya las han visto, son psicólogas y expertas. Alia es experta en adicciones, Ana Luisa es psicoanalista y pues ellas dos nos estarán platicando cuál ha sido esta transición y también me parece interesante cómo ha cambiado esta idea de futuro y esta percepción de identidad, el saber que la jubilación no siempre es posible o no de la forma que antes pensábamos que podía ser. Entonces, buenas noches, están en las conversaciones sabias. Mucho gusto, Alia, mucho gusto, Ana. No sé con qué queramos empezar. Pues mucho gusto. Es un placer otra vez estar aquí con todos ustedes. Gracias, Nat. Qué gusto otra vez coincidir, Ana. Y pues antes de iniciar la grabación, estábamos hablando de efectivamente lo que ahorita decías en la introducción, Nat, de cómo ha cambiado esta perspectiva del trabajo luego de la jubilación, luego de la posibilidad de una pensión y de la perspectiva de las permanencias en los trabajos. Entonces, creo que como bien decías, Nat, ha sido un cambio muy rápido en muy poquito tiempo, ¿no? Sí, hola Nat, hola Alia, qué gusto también, qué bueno que nos vemos otra vez. Me parece que sí, yo creo que todo se está modificando, ¿no? Todo está teniendo que renovarse y teniendo que hacer nuevos ajustes, ¿no? Para adaptarnos a una nueva sociedad, a un nuevo momento de vida y a un nuevo momento histórico. Y esto yo creo que como que se trata de poder dar herramientas para podernos adaptar a este nuevo momento de vida que tenemos. Evidentemente hacemos como una pequeña historia que estábamos como queriendo retomar en esta historia de cómo a nosotros y a nuestros padres había toda una seguridad y un sistema que funcionaba de una manera donde se trabajaba, lo que era importante era persistir en una empresa, esta empresa uno se jubilaba y tenía como si trabajabas bien durante X años, ¿no? Tenías tu jubilación. Y todo esto me queda claro que hoy se reformula, ¿no? Se reformula desde un momento en que pues la cibernética, ¿no? Nos ha transformado y nos ha atravesado desde muchos lugares y que nos da la posibilidad inclusive de trabajar en un país y del otro lado del mundo también podemos tener, ¿no? Ese contacto que por un lado tiene todo su lado bueno y su lado oscuro, vamos a decir. Quizá hoy nos tenemos que adaptar a esta nueva generación y modos de trabajo donde aparentemente el retiro, ¿no? Tiene una parte de bemoles y de una perspectiva donde no se ve, donde no se planea, donde no hay esa sensación de seguridad, ¿no? De seguridad de la continuidad, en donde uno si planeaba algo, conseguía algo. Hoy con esta nueva reforma me parece que tenemos que pensar desde dónde podemos pararnos porque sí, la vejez, qué bueno que venga, ¿no? Y ojalá lleguemos a muchos años, pero sí hay que planearla, sí hay que prever, sí hay que entender que además en la vejez se necesita disfrutar. Y eso es algo que hay que planear, ¿no? Entonces, ante estas nuevas formas, ¿no? Que aparentemente son tan rápidas, como dices, son cambios donde pues ya no te quedas en una empresa a trabajar ya ni un año a veces, ¿no? O sea, y no me hables mal porque entonces sí, ¿no? Como antes las jerarquías eran las jerarquías y te aguantas, ¿no? Y de alguna manera había mucho más tolerancia que hoy.
Hoy yo me acuerdo en un avión me encontré a una chavita, ¿no? Monísima, ¿no? Que me creo que era, yo creo que una picudísima en cibernética. Y entonces me venía contando que ella llevaba un año, ¿no? Viajando con una maletita, ¿no? De backpack, casi casi, y llevaba un año viajando por todo el mundo y trabajaba y le digo, y si te corren, pues me consigo otro trabajo. Me dijo, la verdad es que soy muy buena en lo que hago y si no, va. Y yo trabajo desde donde yo quiero, ¿no? Ya sea, y venía de una playa de aquí de México y se iba a Bangkok y luego se, o sea, a mí me impresionó, ¿no? Esta es una nueva forma de trabajo, ¿no? Sí creo que hay que pensar, ¿no? En esta jubilación, en este retiro, porque de por sí que no lo pensamos, de por sí que a lo mejor los americanos tienen toda una cultura de pensar el retiro. Pero nosotros, los latinoamericanos, creo que se nos olvida que vamos a envejecer y que queremos disfrutar la vida en la vejez, ¿no? Y que me parece, Ana, no sé si estarás de acuerdo, que es un tema que tiene como complejidades por muchos lados. Sí es cierto que se ha prolongado la perspectiva de vida y en esa prolongación de vida, pues hay que tener recursos que duren más tiempo para poder vivir una vida disfrutada. Ayer justo hablábamos de retomar el tema de la vejez, porque personas de la tercera edad, personas en plenitud, no, los viejos somos viejos y punto, ¿no? Pero, y decía otra persona, es que hay que vivir la vejez con dignidad. Y yo, no, hay que vivirla en plenitud, no es con dignidad, o sea, dignos Yo creo somos que todos a la vida cualquier edad. con dignidad, la Exacto, vejez en plenitud. exacto, claro, porque con dignidad tienes que vivir toda la vida, no, no es exclusivo de la vejez, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que lo inmediato de todas las cosas ahorita hace que no perdures tanto en los trabajos, porque ya me aburrí, porque a mí no me hablas de esa manera, como decías, Nat, hace un momento, o porque, pues qué aburrido estar tantos años haciendo lo mismo, entonces me cambié a otra cosa. Y las nuevas generaciones sí son mucho más dinámicas en ese sentido. Pero en ese dinamismo no crean antigüedad y entonces las compañías pues no te pensionan, entonces te pensiona el IMSS lo que nos dure y entonces está como complicado, ¿no? Y creo que muchos jóvenes, porque yo no quiero decir que todos, todos sin ninguno, generalmente no es adecuado decir, pero muchos jóvenes en esta inmediatez y en esto de disfrutar el ahora, no piensan que hay que tener un ahorro para el retiro, en cuando yo sea viejito, ¿qué va a pasar? Porque falta mucho, porque no importa, ¿no? Creo que de nuestras generaciones para atrás, mucho era, pues esto, el ahorro para el retiro, el poder vivir una vejez que muchas veces se complica por enfermedades que van apareciendo, se complica por inhabilidades que van surgiendo, incapacidades que voy teniendo, y entonces es complicado. Y, y creo que está como muy lejos para muchos de ellos de esta perspectiva de cuando sea viejito. Y otra cosa que también ha cambiado es, antes, sobre todo en las culturas latinoamericanas como la nuestra, pues las personas mayores acababan viviendo en casa de los hijos y como que se solucionaba la manutención porque yo mantuve a mis hijos mucho tiempo, luego mis hijos me mantienen a mí y todos somos muy felices y eso también ha cambiado. Las casas ya no tienen el tamaño que tenían las casas antes. Los sueldos, aunque haya sueldos mayores, no alcanzan tanto como alcanzaban antes y ya no es tan fácil decir cuando yo sea viejita, me voy a vivir con mi hija y que me mantenga. Queremos también las personas ser independientes. Mi hija, pues no necesariamente le va a alcanzar para mantener a su propia familia, como para encima tener que lidiar con mis propios gastos. Y entonces creo que es una cuestión que por un lado se borra de la mente de muchas personas, pero por otro lado está siendo una realidad más complicada, porque dura más la vejez
y entonces te enfermas de más cosas porque te da más tiempo para enfermarte de cosas, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que sí hay que tratarlo y hay que hablarlo y hay que tenerlo, pues, en la mira todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo tener recursos, ¿no? Recursos me imagino como pagar un seguro de gastos médicos, como hacer un ahorro desde tu edad, ¿no? Yo todo el día les digo a mis hijas, ¿no? Tú cuando llegues a mi edad, lo que vas a querer es viajar, vas a querer disfrutar, ¿no? Vas a querer estar porque ya acabaste de hacerte un lugar en la vida, ya trabajaste, ya no tienes a nadie a cargo, ¿no? Ya verdaderamente es el momento más bonito de la vida, te lo puedo asegurar, ¿eh? De verdad te lo digo. Parece que no, pero en serio, es un momento precioso porque ya tienes tiempo para ti, ya no tienes que hacer algo, ya estudiaste lo que tenías que estudiar, ya tuviste los hijos que tenías que tener. O sea, ya terminaste con todo, me choca la palabra, pero deber ser de que te tocaría ser, ¿no? Como ser humano o como en la sociedad. Ya definiste todo esto y ya llegaste a un momento donde a lo mejor tu carrera la disfrutas terriblemente, a lo mejor si estudias, sigues estudiando, pero por gusto, ¿sí? Ya llega un momento que todo eso se vuelve algo muy para ti, porque antes no lo tenías, porque había que hacer un proyecto de vida, porque había que cumplir como madre, como esposa, como profesionista, como. Ahora vas a recoger todo lo que cosechas. Y si no hay un sustento para ello, pues te vas a agobiar, vas a sufrir. Cualquier achaque que llegue es una gran preocupación, eso estresa, va en peor de tu salud. O sea, todo va a ser un caminito que si no se contempla, pues en lugar de que sea algo muy disfrutable, va a ser un gran agobio. Pero yo, o sea, yo las escucho y claro que lo más inteligente es tener este guardadito, ¿no? Pero creo que han cambiado tantos usos, costumbres, mandatos de género, la globalización, el neoliberalismo, ¿no? Que a lo mejor suenan a palabras macro, pero que de verdad influyen en cómo nos relacionamos con el empleo y que pueden sonar rimbombantes, pero por ejemplo, a mí me encantaría ahorrar mucho, ¿no? O sea, y creo que no hay nadie que diga, no, yo no me gusta mucho ahorrar. Pero la realidad es que por ejemplo, las viviendas están muy caras. O sea, ¿cómo vamos a, nuestra generación le toca un precio de viviendas extraordinario, ¿no? Que va a ser muy difícil que tengamos las mismas condiciones y los mismos pisos para ir pudiendo planear esta jubilación. También, por ejemplo, no sé, el sistema de cuidados, como decía Alia, ha cambiado un montón. Y ya no solamente es que no te puedas ir a casa de tu hija, más bien, ahora es que a veces ni siquiera va a haber hijos en mi generación, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Y qué bueno, porque creo que los hijos o las hijas no se tienen para cuidar a nadie, ¿no? O sea, si esa situación se da, si la dinámica particular de la familia sucede así, tampoco me parece que sea grave, pero creo que esta visión de hijos como producción, desde que trabaje conmigo en la fábrica para dejarle todo mi dinero hasta que me cuide la mujer, ¿no? Pues ya también cambió. Entonces se vuelve algo distinto porque ahora hay otras formas de pensar, porque pues ya no hay una casa para comprar, o sea, ya no hay posibilidad de comprar una casa y que tampoco comprar una casa ya es, o un inmueble ya tampoco lo da como antes, ¿no? O sea, ya ni siquiera es garantía de una jubilación segura. Y se están viviendo nuevos sistemas de cuidados que son muy interesantes, en donde permitir abrir, o esta crisis está permitiendo abrir a pensar en, nos vamos a cuidar entre amigas, ¿no? Porque a lo mejor, pues ya ni siquiera es entre parejas, ¿no? Porque las parejas ya no son una cuestión de sistema, de familia institucional, en donde está el abuelito, el papá, bla, 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 bla.
O sea, a lo mejor las amigas ahora son las que nos tenemos que cuidar. Y yo pienso, ok, pero ¿con qué garantías el Estado también va a proteger a ese grupo de personas que se denominan amigas para cuidarse? Porque aquí sí podemos hablar mucho de la productividad, pero hay una parte hasta atrás que yo digo, bueno, quien nos debe de dar este piso es el Estado. O sea, el Estado también tiene que acompañarnos, porque justo decimos la tercera edad, etcétera, porque se ve como un grupo vulnerable. Pero un grupo vulnerable solamente es cuando las condiciones de vida no están puestas para ser cuidado y siendo a la medida, ¿no? Entonces yo también diría al Estado, pues sí, a lo mejor las personas en la etapa de la vejez no tienen tanta productividad, pero necesitan que todo esté adecuado para que ellos puedan subsistir. Y, Yo creo que tienes toda la razón, Nat, pero yo veo aquí como a poder mirar desde puntos sociales, que tiene que ver con lo que estás diciendo, pero también desde el punto de vista individual, que se tiene que empezar a mirar desde todo globalmente, vamos a decir, ¿no? O desde una parte donde desde muchos puntos de vista tendríamos que abordar esto. Evidentemente el Estado tendría que cuidar estas nuevas formas, pero no es algo que tengamos seguro, no es algo que inclusive hoy, ¿no? Hoy esté cuidado, ¿no? Realmente está politizado más que verdaderamente hecho al servicio de un cuidado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando te oigo decir, no me alcanza, apenas me alcanza para, ¿no? O sea, no me alcanza para comprar una casa. Yo aquí diría, como todo, necesitamos mucha disciplina. Necesitamos mucha meta a seguir para poder cumplir tus metas. Si en principio el ahorro no es una cosa que se haya integrado, ¿no? Desde pequeñitos, porque no hay en esta cultura, no sé, oye, tu alcancía, gordo, ¿no? Antes, en mi época, ¿no? Me acuerdo que teníamos alcancías, ¿no? Y juntábamos, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me decía, a ver, abra la mano, ¿no? ¿Quiere un peso? Pues me ponía un peso, ahora agárrelo y no lo deje ir porque si no se le va, ¿no? O sea, esa era una postura donde a mí me hicieron conciencia, donde había el ahorro, donde tú conseguías con tu ahorro. Entonces, no es el sueldo, sino es la introyección de lo que hemos hecho del ahorro. Si tú en tu sueldo, hoy, Nat, hoy te lo pongo a ti, vamos a decir, por decirte algo, ganas 1,000 pesos, ¿no? Si tú destinas 20 centavos, pero al principio tú tienes que pagar tu manutención, tu súper, lo que quieras con esos 1,000 pesos, ¿no? Te estoy poniendo una cantidad para que veas que no es simplemente es que tengo que ganar 100,000 pesos porque si no, no me alcanza. No. Si tú tienes tu sueldo, el que sea, y lo primero que haces es dejo y ahorro es una. Y luego lo que me sobre es que me voy de vacaciones o me voy a comer o me voy. El ahorro tiene un lugar dentro de ti, ¿sí? No es algo de si me sobra, ahorro. ¿Sí me explico? Hoy Pero nada más de estos 1,000 pesos puedo poner 20 centavos. Entonces, un concepto donde, ¿qué tal que cuando quieres comprar algo lo tienes tan planeado que ahí estás, ¿no? Abonándole y abonándole y lo logras? Entonces, me parece que en principio tenemos un problema de poner dentro de nuestras necesidades el ahorro. Pero que te voy a decir, Ana, y no sé si estarás de acuerdo, es descorazonante el ahorro en esta época. Totalmente. Sí. Porque cuando, a ver, cuando yo me casé hace 40 años, no ganábamos ni remotamente el sueldo que gana hoy mi hija y mi yerno. Pero bueno, ellos tienen unos sueldos que serían estratosféricos para mí. Y nos alcanzó con hipotecas y no sé cuánto, comprar un departamento, venderlo, comprar una casita, venderla, comprar una casa en San Jerónimo.
mi hija, que gana un sueldazo, o sea, no solo en pesos, sino comparativamente, no le alcanza para una casa ni remotamente como la que tenía yo en San Jerónimo. Claro, Pero mi clase de San Jerónimo no era ni remotamente la que tenían mis papás en Coyoacán, y nosotros ganábamos más que lo que habían ganado mis papás en su época. Entonces, es descorazonador porque si yo voy ahorrando, y no estoy hablando en contra del ahorro, al contrario, me parece que siempre es una buena disciplina, pero que no es lo mismo cuando tú y yo, Ana, ahorrábamos y no, entonces alcanzaba para un sin coche y te lugar a dudas. pasa. Y ahora estas nuevas generaciones no les alcanza y eso los descorazona con muchísima razón, ¿no? Y me Total, parece que entonces creo que tal vez habría que replantear cuál es la perspectiva, como decía Ana, de porque tampoco una casa ahorita te asegura una jubilación, una tranquilidad, etcétera. Y también, por otro lado, esto que decía Ana de el Estado debería proveer, híjole, el Estado debería hacer un chorro de cosas que hoy por hoy no estamos viendo. Y aunque creo, estoy de acuerdo contigo y tienes razón, me parece que hay que intentar ver otras alternativas porque por lo pronto no parecería que el Estado fuera a tomar esa responsabilidad con los grupos vulnerables, como no los toma con un chorro de grupos vulnerables que hay en este país, ¿no? Y en el mundo. Entonces, esto que decías, por ejemplo, de nos cuidamos entre grupos de amigas, ya se está llevando a cabo en muchos países, en los países, en Finlandia, en Noruega, ya hay comunidades de amigos que nos juntamos a vivir en la misma casa y nos cuidamos mutuamente y casi como comuna de lo que gana uno y lo que gana el otro, y si tú necesitas una medicina, pues entre todos le entramos y va siendo una comunidad diferente para vivir más años, porque ahora vivimos más años y no nadie queremos cargar sobre nuestros hijos. Y entonces en esa modificación de conceptos, creo que también podemos modificar el concepto de la jubilación, porque hay otro aspecto. Mi generación y para atrás era así, yo cuando tenga edad de jubilarme. Y hay gente que se jubila porque ya tiene edad y se muere de aburrimiento sentado en un sillón. Y entonces, igual que hay que prever mi manutención, los medicamentos que pueda llegar a necesitar, etcétera, también tengo que prever mi alimento para el corazón y para el alma, y mi alimento diario de, no de que algo me entretenga, sino de nuevos objetivos, nuevas dinámicas, productividad. nuevas cosas que me permitan seguir enriqueciendo mi vida porque contra más rica tenga mi vida, además soy una mejor, vida para compartir con los demás, y no morirme de aburrimiento sentada en un Mejor sillón salud de miligramas, y mejor salud. por Mira, supuesto. todo es Y una bolita. ahí o sea, yo hablaba del Estado, sí, claro, ¿no? O sea, deberíamos tener buen sistema de salud, etcétera, etcétera. Pero justo más bien hablaba del Estado respaldando estos sistemas de cuidado, ¿no? Porque el Estado respalda los sistemas de cuidado de familia. E incluso, pues, toda esta lucha que se ha hecho por los colectivos LGBTQ+, pues es un poco para que tengan este acompañamiento y esta posibilidad de ejercer derechos y obligaciones, eligiendo a quien ellos quieran, con quien quieran compartir, ¿no? Pero ahora tendría que darnos una respuesta porque esa comuna, ¿no? Regresar a lo comunitario que está siendo tan importante frente a este individualismo y esta megaproductividad que hay, ¿no? Tan voraz, creo que les va a costar legislar y les va a costar acompañar, ¿no? Para que se garanticen estos derechos de comunidad, de comuna, que al final se necesitan proteger, porque pues sí, o sea, un día nosotras tres nos reunimos, nos cuidamos, pero al final vamos a necesitar tener derechos y obligaciones como en los cuidados, porque entonces si no, qué tan riesgoso puede ser también a decir, pues es que las amigas se les carga la mano, o entonces empezamos a quién toma decisiones, ¿no? O sea, si yo me enfermo, ¿quién de las dos va a tomar decisiones por mí?
o va a salir alguien que nunca me ha visto de mi familia y va a decir, yo por Natalia, con ustedes compartiría mi vida, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que se están planteando ahorita con el sistema de cuidados, que no solamente se tiene que centrar en estas mujeres que hacen la doble jornada y que cuidan a las infancias, sino que también estamos encontrando otra forma de hacer comunidad y otra forma de acompañarnos en la vida. Y sí, yo trabajo con niñas y adolescentes y trabajo mucho el tema de autonomía y de creación de plan de vida, ¿no? De un plan de vida en donde puedan ellas ser plenas y gozar y disfrutar lo más que puedan, porque pues también no vivimos en el mundo Disney, ¿no? Exacto. Pero justo empezando en esta parte de autonomía, también la miro en replicarla en la vejez, porque es otro corte en donde se vuelve a crear un plan de vida. Y el plan de vida, para lograr esta autonomía, se tiene que tocar varios puntos desde lo económico, ¿no? De la salud financiera, que justo yo con estas niñas tengo este ejercicio desde que las más pequeñas les voy dando proporcionalmente un dinero a la semana, ahorran la mitad, no es opcional. Y la otra mitad se la pueden gastar en lo que quieran, ¿no? Dulces, palomitas, liguitas para el pelo, lo que ellas quieran. Pero entonces, al principio me decían, no, yo no quiero que tú te quedes con mi dinero, ¿no? Yo les decía, no, yo no me quedo con su dinero, se queda en una bolsa con su nombre. Y ahora que han pasado los meses, van a su bolsa y ven todo ese dinero y les impacta. Y entonces, bueno, eso es suyo, ¿no? Ese es el ahorro. Pero no solamente se queda ahí, se queda en lo que decía Alia, tener un sentido de vida, ¿no? Y que más allá de que el trabajo de repente lo confundimos con el sentido de vida, y hay a quienes nos apasiona mucho nuestro trabajo, mucho, pero hay a quienes no, y no es su sentido de vida y no es su identidad. Entonces, tener un sentido de vida, tener redes de apoyo, saber dónde pedir ayuda también, ¿no? Institucionalmente. Todo eso son las particularidades que le va dando a la autonomía el crecimiento suficiente para lograrse. Y pensar en un corte importante en la vejez, creo que nadie lo piensa, ¿no? Porque además hay una cosa como, bueno, pues ya es viejo, ya es vieja, ¿por qué va a ser un plan de vida? O sea, si lo que menos tiene es vida. Entonces, no, creo que al revés, sería importante rehacer nuestro plan de vida cuando lleguemos a ese punto, ¿no? O desde antes, para cuando llegues a ese punto ya está hecho. Y me parece que parte del trabajo eh, tiene que ser no tan seccionado, ¿no? Bueno, cuando sea viejito veo, no, bueno, al rato empiezo a ahorrar, ahorita me la pachangueo, sino sin quitar la parte de, sí, me la pachangueo y qué padre y qué rico ya no depender de mis papás y tener mi propio dinero y hacer lo que yo quiero, y poder empezar a tener, sí, plan B y plan C para cuando vaya yo avanzando en la vida. Y, creo que, pues, ahorita que decías, Nat, de las legislaciones y todo, muchísimas veces, la mayoría, las legislaciones se han ido modificando y adecuando, pues uno, partiendo de necesidades, partiendo de realidades y luego haciendo comunidad para poderlo lograr. Y entonces los colectivos como el LGTB no solamente es que quieran que se les reconozcan los derechos, sino que se les reconozca en primer lugar y luego además también los derechos y también él, pues es mi compañera y yo puedo ponerla en el seguro social conmigo y puedo casarme y entonces puede heredarme porque es mi compañera. Así como esto, creo que tenemos que tener como muy clara que la concepción de tiene que irse modificando este concepto de la jubilación, de la vida después en el retiro, para hacer de ello una vida súper disfrutable, súper vivible y súper, además de Ay, merecido, porque si has trabajado tanto, es que rico poderlo disfrutar, pero disfrutar como en todos los aspectos, que el aspecto financiero no sea un agobio cotidiano, que el aspecto de cuando eventualmente necesite ayuda, pues sí mi compañera o mis compañeras porque decidimos vivir juntas en un departamento, puedan tener injerencias sobre lo que pueda pasar conmigo, que pueda yo tener esta vida plena de ya no trabajo en lo que trabajaba, pero
un museo por día en esta ciudad que está llena de museos, o los libros que tengo ahí, un cerro de libros que no he leído, o por fin voy a hacer mi punto de cruz que lo tengo ahí atrasado, o me voy a meter al curso de historia del arte que tanto me lo he ido rezagando, lo que sea, y cada quien sabrá desde lo más profundo hasta lo más superficial de voy a aprender a depilar las cejas, pero que cada quien tendríamos también que ir cultivando estas alternativas para que no sea mi única, pues mi única cotidianidad, mi trabajo, y cuando ya no estoy trabajando, entonces se me acabó la vida. Entonces, ¿para qué me jubilo? Mejor sigo trabajando para que no se me acabe la vida. Y justo esto regresa, ¿no, Alia? Como regresa al plan de vida en donde nos dicen que es importante tener un trabajo y es importante tener una profesión y es importante tener... Y nadie te habla de, y tus hobbies también son importantes. Exacto. Oye, y no sé, como ir planteando estas cosas en donde entender que lo productivo del trabajo, tal vez ponerlo en el lugar adecuado y no sobrevalorarlo o sí, sobrevalorarlo, ¿no? O darle más importancia a la que tiene. Porque claro que es importante en este mundo, pues, ganar dinero. Y también me parece muy importante pensar que no todas las personas tenemos las mismas condiciones y podemos estar hablando así de la jubilación y del empleo. Porque como decías, no sé si antes de empezar la grabación hablábamos de estos comerciantes, ¿no? Que pues a lo mejor no estudian ninguna profesión, pero ellos producen un montón y son las personas que hacen que este país salga adelante. O estas personas que se dedican, por ejemplo, a la limpieza del hogar, de un hogar ajeno, ¿no? Entonces, estos trabajos de cuidados, estos trabajos de oficios, también deberían de empezar a ser, no estar en rangos distintos. Porque además, justo ellos no tienen jubilación. Y entonces o sea que solo si tengo una profesión y estoy empleada de alguna manera, tengo una jubilación, porque si soy comerciante, bueno, hay algunos que sí hacen sus aportaciones al seguro y cuánto, pero si no, ni siquiera tienen esa jubilación y entonces es destinado a, qué padre que produzco mucho, pero entonces destinado a seguir trabajando hasta el último día de mi vida. Y las personas de la limpieza, las personas, como dices, con estos oficios, el plomero, el electricista, etcétera, no hay jubilación remunerada de por medio. Y son los que entonces podría pensar que siguen este esquema de, pues cuando ya no pueda trabajar, me voy a casa de mis hijos y que me mantengan, si tienen hijos. Y si no, es una cuestión que se complica muchísimo, ¿no? Y es una realidad. Entonces, creo que hay como mucha educación de conciencia que tenemos que hacer para que como sociedad entendamos, pues, cómo va cambiando esto y cómo el término jubilación, no sé, ya no es hablar de un viejitito con su bastoncito que va todos los quincenas al banco por su jubilación y regresa a comprarse una conchita y a comérsela en su casa. No es cierto, porque pues antes la verdad es que podía ser, o más bien era lo que seguía, pero ahora no es lo que sigue, o no necesariamente es lo que sigue. Y creo que en ese cambio debemos de ser muy conscientes y esto, hacer como toda esta educación para un bienestar financiero, pero bienestar físico y bienestar emocional, porque si no, pues estás en mute, Ana, no te escuchamos. Perdón, gracias. Fíjate que hace ratito que mencionabas de estos grupos, ¿no? De estas sociedades pequeñas, amigas, que nos vamos a cuidar, que yo creo que eso es lo que está transformando. Inclusive hoy, a lo mejor porque no alcanza, pero en realidad también porque hay una necesidad de independizarse tempranamente de casa
y además por ser autosuficiente, ¿no? Ahora se da la posibilidad, en mi casa te salías cuando te casabas, ¿no? Antes no, ¿no? De alguna manera era, te digo, estos sistemas me parece que es un tema sumamente complejo para abordarlo desde muchas áreas, donde tiene una complejidad impresionante, ¿no? Social, económica, moral, personal, espiritual. O sea, yo creo que abordar de cada una un punto y se abren todas las vertientes de cada punto que podríamos tomar. Pero inclusive hoy, como lo decíamos, yo me independizo de casa y me voy con mi roomie, ¿no? Ya comparto una casa, ¿no? Donde ya hay una cultura, donde puedo vivir con, y si no lo conozco no hay problema, ¿no? Donde nos respetemos, órale, va la cosa, ¿no? Y donde a lo mejor no hay una permanencia también. Entonces yo creo que también desde el punto de vista, como tú decías, de cuidarse en grupo, que además te voy a decir una cosa, en los programas estos de longevidad, lo que verdad, en Japón, por ejemplo, estos grupos de mujeres que se juntan, ¿no? Donde han tenido una vida, donde en realidad se juntan a cantar, se juntan a bordar, se juntan y hay una secta, no me gusta la palabra secta, pero de alguna manera son grupos de sociedades pequeñas de mujeres que se juntan y cuando hay alguien que se enferma, todas pagan, ¿no? Todas aportan a la enfermedad. Y esto es lo que ha dado longevidad, ¿no? Sanidad, además de que cuidan sus huertos, entonces hay ejercicio, pero sobre todo comunidad. El hecho de que en la vejez vamos, por supuesto que nos vamos desligando de muchas cosas. Y al contrario, cuando hacemos comunidad, empieza a tener una longevidad y una calidad de vida. Entonces, me parece esencial lo que acabas de decir. Y esto es cultural. Y que a lo mejor en los estratos sociales donde hay oficios, todavía, ¿no? Hay una postura muy auténtica de cuidar al otro. Me parece que en la medida que va subiendo el estrato social, se va diluyendo estos compromisos, se va haciendo más una parte de uno y a ver cómo le haces, ¿no? Y en la medida que a lo mejor hay niveles socioeconómicos con menos recursos, qué chistoso, ¿no? Hay más sociedad que se acoge y que está acostumbrada. Entonces, a veces las carencias, ¿no? Nos hacen hacer equipo. A veces en la parte dolorosa nos hace empáticos y nos hace hacer comunidad. Y yo creo que todo tiene su dualidad. Y aquí es como hacer esta postura, porque ahora sí que pues de lo malo hay algo bueno y de lo bueno también puede salir algo malo, ¿no? Entonces, yo creo que como tú decías, Alia, hacer una conciencia y sentarnos a de veras a poder decir, ¿cómo quiero mi vida? Porque primero la tengo que pensar. Primero tengo que decir, y si llego a viejo, y ojalá llegue, ¿no? Y ojalá tenga esa capacidad de poder disfrutar una vida como me toque, pero tengo que pensar que voy a llegar a esa edad, si bien me va, ¿no? Y si soy afortunado de tener vida para poder llegar a ese lugar, ¿cómo lo quiero? Y esto por lo general es cuando entras, ¿no? En los 60, capaz que dices, ay, caray, sí, ya llegué, ¿no? Ay, caray, no lo había pensado, yo me pensaba siempre joven. No, ¿no? Esto es algo que sí tenemos que aprender a pensarlo desde la juventud, que no es algo que se integre, que no es algo que pareciera que nunca va a llegar, ¿no? Y esto me parece que, como todo, me parece un mundo sumamente subjetivo, complejo, desde puntos de vista que hay que sentarse un día, ¿no? A pensar,
¿no? A programar, y porque así empiezan los sueños, ¿no? No porque lo tengas que seguir, sino porque, como te decía hace rato, hay que integrar esto del retiro, del ahorro, que antes sí estaba integrado en nuestra sociedad. Antes sí había este tiempo, ¿no? Porque ahora lo que se ha matado es el tiempo. El tiempo ya no vale como valía antes, ¿no? Ya tiene, esto es un momento desde una, no me gusta decir patológico, pero sí, evidentemente estamos matando el tiempo en muchas cosas, ¿no? En nuestras vidas ya no nos da tiempo de nada, ¿no? Ya moverte de un lado a otro, pues te echas una hora y media, ¿no? Para llegar, yo por lo menos eso hago a mi consultorio, que digo, antes me echaba 20 minutos, ahora me echo una hora y media, ¿no? Ahora ya no te digo el que no tiene la posibilidad, ¿no? Más que de irse, pues son 2 o 3 horas en camión, si bien le va, ¿no? Entonces, ya estos tiempos también, ¿no? En estas grandes urbes, en estas grandes ciudades, se vuelve algo complejo, se vuelve algo que sí tenemos que sentarnos a pensar la complejidad que lleva, ¿no? Tener que planear una vejez. Y para eso primero la tenemos que pensar que vamos a llegar. Y Ya. esto culturalmente nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Porque si lo planeas, porque si lo visualizas, ya nada más por visualizarlo, a lo mejor empiezas a decir, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Y ya te las ingenias para hacer algo, ¿no? Ya empiezas a tener como ese proyecto, esa meta que hay que cuidar, como la salud, ¿no? Como la diversión, como todo esto que te digo, es tan complejo, tan vasto, que se puede abordar desde 1000 espacios que no acabaríamos aquí en una sola sesión, sino necesitaríamos 20 sesiones para poder abordar cachitos, ¿no? De lo complejo que puede ser programar una vejez, ¿no? Yo lo que escucho de toda la conversación, o sea, lo que podría resumir en algo muy básico es, los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron, hay que repensar otra vez porque ya no existe esta idea romántica del viejito que me encantó de Alia, ¿no? De que va a comprar, que va por su cheque y luego compra su concha. Eso ya no. Pero tampoco, también existen muchas posibilidades ahora, ¿no? Y es momento de abrir la caja y abrir la mente y decir, bueno, ¿quién quiero que me cuide? ¿Con quién quiero pasar mi tiempo? ¿Quién es mi persona favorita, no? Porque a lo mejor se daba por hecho que era tu esposo, pero yo me pregunto, bueno, y si había violencia en esa relación, pues igual te tenía que cuidar, ¿no? En tu jubilación. Y hoy la diferencia es que hay posibilidad de preguntarse. Me parece que hay una situación mucho más precaria, o no sé si Sí, es como mi juventud que habla en ansiedad, no, yo creo que pero sí. sí, o sea, hay una posibilidad de preguntarse, ¿no? Las preguntas están abiertas, las respuestas inciertas, pero sí hay una base precaria, ¿no? En esta noche estamos hablando sobre la jubilación, el empleo, y bueno, si les está gustando la plática, por favor, denos like, suscríbanse al canal. em, Estamos por terminar, pero si quieren como terminar de redondear ideas, darnos como los últimos puntos de vista, Alia, Ana. Fíjate que yo ahorita estaba pensando que también en esta precariedad que acabas de mencionar, que creo que tienes toda la razón, por eso decía yo que hay que educarnos, pero también reeducarnos a cuál es el significado de la jubilación, que este planteamiento que hacemos tal vez desde no juventud que tenemos ahora, que es sí, yo tal vez tengo un concepto de qué quiero y cómo me gustaría vivir mi vejez, pero no necesariamente los jóvenes están con su mente puesta en esto. Y yo no sé, no querría decir es bueno o malo, es una realidad. Y también pienso en esto precario, como mencionaste, Nat, que de repente la vida se ha encargado de decirnos, las cosas no siempre son iguales, porque ahí vamos todos con nuestro trabajo, con nuestras clases, muchas personas con sus negocios y ¡pum! Pandemia. El mundo entero colapsa, miles de negocios cierran y muchísimos negocios surgen y prosperan, como toda la paquetería, las entregas a domicilio y los negocios
maravilla, pero también negocios súper establecidos que llevaban años, ese restaurante desde que yo era chica, pum, cerra. Entonces, todos estos cambios que de por sí da los cambios culturales que estamos viviendo, la inmediatez que implica toda la cibernética, porque eso también ha incidido muchísimo en mi concepción del tiempo, como decía Sana, mi concepción de lo inmediato, de la resolución de problemas, y entonces me parece que todo se tiene que solucionar así de inmediato, y entonces ahorrar, que me lleva tiempo y años, es no, no, yo quiero ahorita inmediato, y creo que sí es un planteamiento diferente de conceptos que llevábamos muchos, pues yo creo que siglos, usándolos de una manera con muy pocos cambios, y que ahora lo inmediato y lo rápido que van todos estos cambios, sí creo que nos obliga a replantear estos conceptos desde una realidad diferente, que es lo que estamos viviendo. Definitivamente. Me parece que yo el punto clave, como dices, es la adaptación a este nuevo momento de vida. Ni es bueno ni es malo, es el que nos está tocando, ¿no? Y es lo que nos necesitamos adaptar y necesitamos sobre todo pensar. Correcto. Porque es muy romántico vivir la vida, pero poco tenemos de planeación, poco tenemos de visualización. Es matar el tiempo, como te digo. No, 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 no hay tiempo para. No, yo creo que esto es parte gravísimo además, ¿no? Porque en todos los sentidos no visualizamos, no ponemos metas, por lo tanto no hay pasión por hacer algo, por lo tanto se nos va pagando esta capacidad de pasión por hacer algo, porque todo tiene que ver con toda esta manera de mirarte a ti y de mirar tu vida y de planearla, ¿no? Y no somos conscientes, a lo mejor en la adolescencia, pero en una edad adulta, joven, me parece que desde ahí se tiene que empezar a planear esto, ¿no? Saliendo, que ya, bueno, en la adolescencia ya casi es, a los 40 casi, casi se ha extendido terriblemente, pero yo digo, si tú tienes, como decías tú con estas chiquitas, ¿no? Esta capacidad de poder o sí vas a ahorrar la mitad de lo que yo te dé, ¿no? Es como el fondo de ahorro que nos daban en las empresas antes, ¿no? Tú tenías tu sueldo y te quitaban tu fondo de ahorro, no era o sí, punto. Y claro que cuando te lo daban decías mi coche, ¿no? Y me compro mi coche con el fondo de ahorro, ¿no? Yo mi primer coche así me lo compré, ¿no? De alguna manera con el fondo de ahorro que ya había trabajado y que tenías ese premio y esa gratificación que es verdaderamente cuando uno se esfuerza por algo, ¿no? Cuando uno tiene una meta, tiene una gratificación, no por dinero o por lo que logras, sino porque verdaderamente eres capaz de lograr, de sentirte capaz, así la palabrita tan... Y esto es como el niño que brinca el escaloncito y dice, mamá, ya brinqué, ¿no? Es esta capacidad de sentirte orgulloso, capaz, poderoso, te empodera, ¿no? No porque seas poderoso, sino porque esto que tú haces en el tiempo empodera, ¿no? Te da identidad, te da una capacidad. Entonces no se trata nada más de no tener la capacidad económica o de tener una vida muy compleja. También se trata de un mundo interno que puedas ir programando y sentirte capaz en lo que tú hagas. No necesariamente tiene que ser ni las grandes cosas. No, esto se trata de una estructuración mental interna que me parece importantísima porque ahí empieza todo lo que uno va construyendo, todo lo que uno va de veras queriendo ponerse metas. Y cuando uno logra, uno se siente feliz con uno, punto, ¿no? Entonces no necesito, por supuesto que lo necesito que el Estado me cuide, necesito que mi familia me cuide, necesito que mis amigos me quieran y me cuiden, por supuesto, pero de la que sí me tengo que hacer responsable para generar todo eso allá afuera, soy yo. Entonces hay una, por eso te digo, es una parte muy compleja, muy
de que la cultura no nos los ha dado, ¿no? Es una parte sumamente difícil a lo mejor, pero que sí sentarse a pensar, ¿no? Y yo digo, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, porque la única que vas a resolver en la vida, tu vida eres tú, Sí, ¿no? de acuerdo. Y te voy Y a decir, ay, perdón, Nat, y yo creo que complementando un poco esto que dices, entender, y creo que sí esta es labor de cada quien, ¿no? Y que lo logremos, entender que esta planeación de mi jubilación y planeación de mi vida en plenitud, no solamente se trata de recursos económicos, que claro que son muy importantes, pero también hay muchos recursos de amistad y de recursos internos y de propósitos de vida, que si no empezamos desde el día uno a buscarlos, procurarlos, generarlos, alimentarlos, no van a estar como parte de mis recursos y entonces mi vida en plenitud no va a ser vida en plenitud. No solamente se trata de lo financiero, se trata de todo integral. de Sí, acuerdo. Y creo que no solamente esta plática nos lleva a, no se trata de la jubilación, se trata del proyecto de vida y la misión o el camino o las experiencias que merecemos y queremos experimentar aquí. Entonces, pues yo cerraría así nuestra plática. Ha sido, la verdad, muy, muy increíble poder verlas también porque al final para mí es poder hablar de temas que a lo mejor me inquietan y que ustedes pues ya están más cerca, ¿no? Y ustedes ya están como teniendo que tomar decisiones más materiales y concretas. Y creo que esa es otra de las cosas importantes que rescataría. Las redes de apoyo distintas y las maneras de ver la vida diferentes siempre nos enriquecen y siempre nos llevan a abrir un huequito más en la mente que a lo mejor desde nuestro lugar no podemos ver. Entonces, pues ha sido un honor estar con ustedes dos, aprender de ustedes dos, pues desde hace tiempo, pero bueno, esta plática también. Les mando un abrazo y pues nada, síganos, suscríbanse al canal de las Conversaciones Sabias y les mando una linda noche y un abrazo. Nos vemos el próximo viernes. Buenas noches, gracias, todos descansen. Adiós. Bye. gracias.